compañera Tetiana Díaz, si la dejan. Y así es que podemos empezar la ronda de conversación. Sin antes, no se olviden que hay chorizos que les están esperando, que se van a acabar y se van a quedar sin chorizos. El bono del Frente Amplio, que es el que paga nuestra campaña, y el bono del comité, que paga al comité. Muchas gracias. Bueno, ¿sabes? Finanzas para el comité, que están los choricitos saliendo. Es difícil competir con la hora del almuerzo, la verdad. Me tocó una complicada. Pero bueno, encantada de estar acá, compañeros y compañeras. La verdad, que venía escuchando a las compañeras que venían hablando previamente. Montevideo está muy movilizado, el país está muy movilizado de cara a estas elecciones departamentales y municipales, y venimos con un empujón enorme porque voy a empezar diciendo esto. Volvimos. Y volvimos con todo lo que implica volver. ¿Saben cuánto hace que asumió Yamandu Orsi y Carolina Cose hoy? 36 días. Somos un recién nacido, en realidad. Y ha pasado bastante en estos 36 días, a pesar de que todo el tiempo nos están inoculando que no vieron. Vieron que a veces entramos en una rosca de malestar donde decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que nadie espere. Lo mismo que dice Da Silva, lo mismo que dice Delgado, lo mismo que dice Bianchi. Lo que no podemos es permitir que nos metan justamente la desesperanza en el corazón. Porque vinimos a recuperar la esperanza de lo que tiene que hacer un gobierno para cambiar la vida de la gente. Y por eso me parece fundamental hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con... Hay algunas polémicas instaladas estos días que repercuten mucho en nuestra fuerza política y en cómo también llegamos al clima de la campaña. Una campaña que costaba un poquito que levante, porque vamos a ser sinceros y sinceras, venimos de un campañín de 5 años atrás, no fue una campaña de 1 año y medio, fue una campaña de 5 años donde permanentemente tuvimos que pelear con relatos de que estaban haciendo todo maravilloso, de que la pandemia la gestionaron excelente, de que la gente vive mejor, de que estamos en el tope del récord máximo de salario real. Bueno, hay cosas que son verdades a medias, hay cosas que son mentiras, y durante 5 años estuvimos batallando contra eso. Y yo creo que parte de lo que explica la derrota del gobierno de Luis Lacalle Pou es justamente no poder darle respuesta a los problemas concretos de la gente. ¿Ah? Porque en realidad, cada vez que salía el gobierno a negar lo que nosotros denunciábamos, que era, yo siempre tengo problemas con los micrófonos, tengo un bozarrón por las dudas, empiezo a gritar en cualquier momento, pero cuando la gente se quejaba de que iba a la farmacia y no había medicamentos, el gobierno le contestaba que era mentira, y te hacía cola y te tenías que volver para tu casa, pasar cuenta, a ver si te daba para comprarlo en la farmacia del barrio, eras vos. Cuando la gente decía que se estaba viviendo cada vez peor en términos de seguridad y tuvimos que activar protocolos antibalacera en las escuelas de algunos barrios, particularmente enseñando a la gurises de menos de 5 años a tirarse al suelo cuando suenan las balas, el gobierno nos decía que estaba todo mejor, que había pasado los delitos. ¿Cómo era que volvieron las carteras? Decía, que ver que, no sé si esa cartera, la verdad, pero claramente lo desmintieron los propios vecinos del barrio, ¿no? Y además cuando planteábamos, por ejemplo, que estábamos teniendo un problema enorme con la violencia en nuestra sociedad, también nos contestaban que hay situaciones que no se pueden prever. Por ejemplo, lo que nos pasa con la violencia basada en género hacia las mujeres. Y todo el tiempo este gobierno corrió los límites, el gobierno que salió corrió los límites para habilitar también algunos discursos bastante violentos, ¿no? Porque cuando nos quejamos de que nos siguen matando adentro de nuestras casas, adelante de nuestros propios hijos y de nuestras familias, nos decían que bueno, que esos son producto de las leyes del Frente Amplio, ¿no? Y tuvieron un campañón también en contra de la ley integral de violencia basada en género hacia las mujeres, levantando de nuevo esta idea de que las mujeres solo denunciamos violencia porque estamos despechadas.
como si nos encantara andar recorriendo jugado con los gurises a cuesta, teniendo que sostener solas todo lo que implica la denuncia. Y esas iniciativas vuelven a desarchivarse en el Parlamento hoy y van acompañadas de la idea de reforzar estos discursos de mala víctima, ¿no? Con estos proyectos de subida, por ejemplo, de que a las víctimas de abuso hay que investigarles la vida sexual, hay que hacer un historial de su vida sexual. Como si eso cambiara en algo la situación de víctima o no. Pero bueno, en este plano que es discursivo y que también es de batalla cultural, tenemos una tarea enorme que es la de gobernar y la de administrar también estas tensiones que nos ponen todo el tiempo en la agenda pública. Nos dejaron el país hecho pelota, nadie tiene duda de eso, ¿no? Hay toda una polémica ahora, si este es el mayor déficit fiscal de los últimos 35 años, es decir, lograron hacerlo tan mal como los milicos en la dictadura, básicamente. O sea, nadie en la vida democrática de este país logró gestionar tan mal la política económica como el gobierno de Luis Lacalle Pou. Pero tienen que sacar con peine fino eso, porque ahora vamos a tener una rendición de cuentas donde lo que vamos a mostrar son los números de este gobierno y además cómo impactó eso en la vida de la gente y particularmente en la vida de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes en este país. Ahora, no es ninguna sorpresa, nosotros lo advertimos en 2019, dijimos que esto iba a pasar todo, lo que pasa es que nos convencieron de que eso era la campaña del terror, y la campaña del terror en realidad se cumplió toda. Hubo ajuste contra la gente, hubo caída del poder de compra de los salarios, hubo también ajustes sobre el gasto público, hubo disminución de las capacidades del Estado, hubo desfinanciamiento de políticas importantísimas, particularmente de aquellas que ayudan a que la gente sostenga la vida en los barrios. Bueno, todo eso sucedió. Ahora, independientemente de la situación bastante crítica en la que el Frente Amplio asumió este gobierno hace 36 días, y ya tenemos todo el gabinete armado, toda la presidencia de los organismos descentralizados, cambió completamente la dirección de ACE, de la ANEP, del BPS, y salimos con 5 ejes temáticos y 63 medidas concretas para los primeros días de gobierno. Entonces, que no nos vengan a decir que el Frente Amplio no tiene agenda, porque es mentira. No puede haber un solo compañero, una sola compañera que se convenza que el Frente Amplio no tiene agenda, porque nos pasamos años escribiendo el programa de gobierno del Frente Amplio, pero además tratando de articular con los compañeros que asumen responsabilidades para que ellos expresen medidas concretas y realizables para cambiar la vida de la gente que tan mal la pasó durante estos 5 años. Digo, porque ese clima a veces se encuentra, el de las ansiedades. Y está bien porque la pasamos muy mal. Hay gente que la pasó muy mal durante estos 5 años. Ahora, en estos 5 ejes de trabajo que se plantea el Frente Amplio, que son desarrollo, cuidado, seguridad, vivienda, infraestructura, siempre ponemos el centro en aquellos que la pasaron peor en los 5 años de gobierno realista. Y entonces encabezamos esas 63 medidas con la recuperación del poder de compra de las familias uruguayas, del salario y de las jubilaciones. Porque acá los únicos que perdieron fueron los laburantes y los jubilados. Obvio que gobernaron para los mayores, nos lo dijeron que lo iban a hacer. Ahora, cuando la economía se recuperó, después de la pandemia, lo que no se recuperó fue el bolsillo de los laburantes. Y todavía tuvimos que soportar que a las jubilaciones bajas le dieran un aumento a cuenta para tratar de empatar. Era obvio, era bastante obvio que la gente iba a seguir enterrada. Y por eso tenemos 1 millón de uruguayos en el clearing, y por eso tenemos un montón de familias que están sosteniendo como pueden la vida, y por eso aumentó la pobreza infantil, porque no es casualidad.
Porque si vos haces caer la calidad del empleo, no tenés políticas públicas para insertar a aquellos sectores que tienen más dificultad, como por ejemplo las mujeres y los jóvenes, es obvio que vas a tener estos problemas. Porque los gurises que están pobres porque viven en familias que se empobrecieron, punto. Y entonces ahí tenemos propuestas concretas también. Miren, hay una medida que es de las que se agregó a los 48 puntos que Yamandú y Carolina anunciaron en Colonia, que a mí me gusta mucho porque es un piloto que empieza este año, que se llama Crece desde el Pie, que es un programa para gurises recién nacidos, porque hay que tener en claro algo, ¿no? Los pobres más pobres de todos los pobres del Uruguay son los gurises de 0 a 3 años. Ahí tenemos concentrada la peor de las pobrezas. Y esos gurises no son el futuro, son el presente. Entonces se hace urgente atender que esos gurises crezcan pudiendo pucherearse bien. Porque necesitamos un Uruguay que le dé garantías a las familias que tienen gurises de 0 a 3 años, y por eso tenemos un foco como Frente Amplio ahí. Y este programa piloto que empieza es un programa que lo que va a hacer es trabajar con los gurises que nacen, las familias que tienen gurises que nacen en el Hospital Pereira Rosell, donde nace el Uruguay. Y tener